Buenas noches, mi nombre es Daniel Mucia Morales y esta es la presentación sobre cálculo vectorial. En nuestra primera pestaña vamos a hablar sobre qué es el cálculo vectorial. El cálculo vectorial es una rama de las matemáticas que se enfoca en el estudio de objetos geométricos que tienen magnitud y dirección conocidos como vectores. Esta rama de las matemáticas se utiliza ampliamente en áreas como la física, la ingeniería, la información y la ciencia de datos. El cálculo vectorial implica el uso de operaciones matemáticas como son la suma, la resta, la multiplicación y la división de vectores, así como el cálculo de magnitudes, direcciones, ángulos entre ellos. También incluye el estudio de curvas y superficies en el espacio tridimensional. Ahora vamos a ver sobre la divergencia. La divergencia es una operación matemática del cálculo vectorial que se utiliza para medir la cantidad de flujo que sale o entra en un punto de un campo vectorial. Es una medida de la cantidad de fuentes o sumideros de un campo vectorial en un punto determinado. La divergencia se denota mediante el operador del V y se aplica a un campo vectorial produciendo un campo escalar. En otras palabras, la divergencia es un resultado de la operación del punto entre el otro operador del y un campo vectorial. Matemáticamente, la divergencia se define como la suma de derivadas parciales de los componentes del campo vectorial en relación a cada una de las coordenadas espaciales. Es decir, si f es un campo vectorial de tres dimensiones, x, y y z, su divergencia se puede expresar como. Ahí podemos observar la fórmula matemática. Y podemos ver dónde son las derivadas parciales de las componentes del campo vectorial f en relación a las coordenadas x, y z, respectivamente. En el campo rotacional es una operación matemática del cálculo vectorial que se utiliza para medir la tendencia de un campo vectorial al girar alrededor de un punto determinado. Es una medida de la cantidad de giro que hay en un punto de un campo vectorial. El rotacional se detona mediante un operador del y se aplica a un campo vectorial produciendo un nuevo campo vectorial. En otras palabras, el rotacional es el resultado de la operación de un producto cruz entre el operador del y un campo vectorial. Matemáticamente, el rotacional de un campo vectorial f se define como el producto cruz entre el operador del y el campo vectorial f. Es decir, si f es un campo vectorial de tres dimensiones, su rotacional se puede expresar así. Esta es la fórmula matemática, donde I y J son los vectores unitarios de las coordenadas x, y y z respectivamente. Son las derivadas parciales y los componentes del campo vectorial f en relación a las coordenadas y y z respectivamente, como aparece en la fórmula. A continuación veremos algunos ejemplos de divergencia y rotacional. Yo tomé los dos temas pues para abarcar un poco más el tema universal sobre rotacional y divergencia. En lo rotacional, el movimiento de los fluidos se utiliza para analizar el movimiento de los fluidos y tuberías y canales. Por ejemplo, si una persona quiere determinar cómo fluye el agua a través de una tubería, puede utilizar el cálculo vectorial rotacional para calcular la rotación del fluido en cualquier punto de la tubería. Otro de los ejemplos sería en los motores eléctricos. El cálculo vectorial rotacional se utiliza para diseñar motores eléctricos, ya que se necesita conocer la rotación de los campos magnéticos en el interior del motor para entender cómo funciona y cómo mejora su eficiencia. En la mecánica clásica, la rotación también es importante en la mecánica clásica, ya que se utiliza para calcular la velocidad angular y la aceleración de los objetos rotativos como ruedas y engranajes. En la física electromagnética, el cálculo vectorial rotacional se utiliza para escribir el comportamiento del campo magnético generado por corrientes eléctricas. En la geometría, el cálculo vectorial rotacional se utiliza para calcular la curvatura en una curva de un espacio. Lo rotacional es útil en la física y la ingeniería para analizar la rotación de un campo vectorial como el movimiento de las partículas de un fluido o el campo magnético en una región de espacio. También es una herramienta importante en la teoría del electromagnetismo para entender la ley de Faraday, que establece la relación entre la variación del campo magnético y la generación de un campo eléctrico. Esto quiere decir que la rotación en tres dimensiones se describe en un solo vector. Podemos hacerlo con la regla de la mano derecha para determinar la rotación de un vector o simplemente un pulgar hacia arriba. Nuestros ejemplos de divergencia son, es útil en la física y la ingeniería para analizar un flujo de un campo vectorial, como la velocidad de un fluido en un conducto o el campo eléctrico en una región del espacio. ¿Qué podemos hacer? Flujo de fluidos. La divergencia se utiliza para analizar el flujo de fluidos en tuberías, canales y ríos. Por ejemplo, si una persona quiere determinar
Si hay una acumulación de agua en una sección de una tubería, puede utilizar el cálculo vectorial de divergencia para calcular la divergencia del campo de velocidad del fluido en esta sección. La física electromagnética. En la física electromagnética, el cálculo vectorial de la divergencia se utiliza para escribir cómo se distribuyen las cargas eléctricas de un campo eléctrico. En las cargas eléctricas se define como la teoría de las cargas eléctricas se utiliza para calcular la densidad de una carga y un punto de función de flujo de campo eléctrico. También la podemos utilizar en la geofísica, en el electromagnetismo, en la mecánica de fluidos, la astronomía, la acústica, la ingeniería civil, ya que en los puentes y vías necesitamos calcular